Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Después de 30 años cosiendo en la misma fábrica, me entregaron una carta de despido sin mirarme a los ojos. La empresa quebró y con ella, mi única fuente de sustento. Agoté mis ahorros en el alquiler y la comida, hasta que solo quedaban cuentas por pagar y silencio en la nevera. Me pasaba las noches en vela, temblando ante el vacío. Un día, con el corazón partido, marqué el número de mi hija. Le pedí ayuda, y su voz sonó seca: ¿puedes venir unos días? Vendí mi alianza de boda por una miseria y empaqué mis cosas en una maleta rota. Guardé las fotos de la infancia de Laura, sus cartas del colegio y hasta el osito que nunca soltaba. No podía aceptar que me hubiese olvidado. Mientras el autobús salía de la estación, mis manos sudaban y mis ojos se perdían en la ventana empañada. Repetía en silencio: todo irá bien, es mi hija, me quiere. Pero algo en mi pecho presagiaba lo contrario. El trayecto fue largo, como si cada kilómetro arrancara una parte de mi dignidad. Observaba a las personas que subían y bajaban, preguntándome si alguna vez habían sentido el mismo abandono. Al llegar, el aire parecía más frío. Me bajé sola, arrastrando la maleta con ruedas desalineadas, mirando a los lados con esperanza. No esperaba una fiesta, pero sí un abrazo, una sonrisa, una palabra cálida. Pero lo que encontré fue otra cosa. Me planté frente al edificio donde vivía Laura. Era un bloque gris, sin alma, como si reflejara ya lo que vendría. Llamé al timbre con manos temblorosas, esperando verla bajar corriendo, como en los viejos tiempos. Pero fue su marido quien abrió. Y en su mirada, no vi sorpresa ni afecto, solo incomodidad. Detrás de él, mi hija se asomó con una expresión que nunca olvidaré. En ese momento, supe que el viaje no acababa de empezar, acababa de terminar. Tomás, el marido de Laura, me observó de pies a cabeza como si yo fuera un bulto molesto que alguien había dejado en la puerta. Su ceño fruncido no necesitaba palabras, no quería que entrara. Laura, detrás de él, me dedicó una sonrisa tan forzada que dolía más que una bofetada. No me abrazó ni me ayudó con la maleta. Se limitó a decir: pasa, pero intenta no hacer ruido, que el niño está durmiendo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Entré con la mirada baja, arrastrando la maleta como si pesara 1000 kilos. La casa olía a detergente y a silencio tenso. Ningún gesto de bienvenida, ninguna taza de café, ningún «¿Cómo estás, mamá?». Laura se sentó de nuevo en el sofá y encendió la televisión. Tomás no dejó de mirarme de reojo, incómodo, como si temiera que contaminara el ambiente. Quise creer que era solo el primer impacto, que al día siguiente todo cambiaría. Pero no fue así. Me mostraron el trastero al final del pasillo. Era un espacio angosto, sin ventana, con cajas apiladas y una colchoneta vieja en el suelo. «Puedes quedarte aquí. Es lo único que tenemos libre», dijo Laura sin mirarme. Tragué saliva y asentí, intentando no mostrar el temblor de mis manos. Me senté en la colchoneta, abrazando mi bolso como si fuera mi único refugio. No lloré. Solo cerré los ojos y recé para que aquello fuera temporal. Esa noche no pude dormir. Escuchaba las risas apagadas desde el salón, los pasos de Tomás y el llanto de mi nieto. Nadie vino a verme. Nadie preguntó si necesitaba una manta o si tenía hambre. Me sentí como una intrusa en la vida de mi propia hija. Una extraña que había cruzado una línea invisible. En lugar de un hogar, había entrado en una jaula sin barrotes, pero con mucho frío. Las mañanas comenzaban con puertas cerradas y miradas evitadas. Yo salía del trastero en silencio, esperando cruzarme con mi nieto para al menos verle la cara, pero Tomás se encargaba de llevárselo antes de que yo saliera.
Laura ya no me dirigía la palabra como antes, su tono era seco, casi administrativo. Me limitaba a limpiar mi pequeño espacio y permanecer invisible. Intentaba ayudar en casa, pero cualquier gesto mío parecía molestar. Era como si respirara de más. En las comidas, me sentaba sola en una esquina de la cocina, esperando a que terminaran para poder comer las sobras. Una tarde, mientras fregaba los platos, escuché claramente a Tomás decir: «No quiero bocas extra que alimentar». Mi corazón se encogió. Esperaba que Laura le respondiera, que lo corrigiera, que me defendiera, pero no lo hizo. Solo desvió la mirada y continuó comiendo, como si yo no estuviera. Era más que dolor, era un abandono disfrazado de rutina. Intenté no hacer ruido, no estorbar, no opinar. Me convertí en un fantasma dentro de la casa que una vez fue mía, en la vida de una hija que llevé en el vientre y crié con tanto sacrificio. Cada vez que escuchaba a Laura reír con Tomás, me invadía una punzada de tristeza. ¿Dónde quedó el vínculo que creí eterno? ¿En qué momento me convertí en una molestia para ella? Buscaba respuestas en el techo del trastero, noche tras noche, sin encontrarlas. Un día, mientras barría el pasillo, tropecé con un juguete del niño. Lo recogí con ternura, pero Tomás me lo arrebató de las manos con brusquedad. «Déjalo donde estaba. No toques sus cosas». Laura lo miró, pero no dijo nada. Fue en ese instante cuando entendí que ya no era parte de la familia. Había cruzado la línea invisible entre ser madre y ser una carga más. Y no había marcha atrás. El clima en casa se volvía cada vez más insoportable. Cualquier movimiento mío parecía despertar la ira de Tomás, y Laura ya ni siquiera fingía preocuparse. Una mañana, mientras limpiaba la cocina, escuché un ruido de cristal roto. Al volverme, vi el vaso favorito de Tomás en el suelo. Él entró, vio los restos y, sin dudar, gritó: «Ha sido ella». Intenté explicarme, pero nadie escuchó. Laura, impasible, solo se encogió de hombros. Me quedé helada. Años de maternidad borrados con un solo gesto de indiferencia. El vaso era solo la excusa perfecta para terminar de echarme. Aquella misma tarde, al volver del supermercado con una barra de pan que había comprado con mis últimas monedas, encontré mi maleta en la puerta del trastero. Encima, una nota escrita a mano: «Esto no funciona, mamá. Lo siento». Ni una firma. Ni una palabra cara a cara. Solo eso. Me temblaban las piernas. Entré al salón, esperando encontrar una explicación, una súplica, algo. Pero Tomás estaba viendo la televisión y Laura jugaba con el niño en el suelo. Me miraron como si fuese una desconocida. «Es lo mejor para todos», dijo él. Laura ni siquiera levantó la vista. Mi garganta se cerró. No, lloré. Agarré mi maleta, bajé las escaleras y sentí como cada peldaño me alejaba de una vida que ya no me pertenecía. Al salir a la calle, me di cuenta de que no tenía a dónde ir. No tenía llaves, no tenía dinero, no tenía a nadie. Miré hacia el cielo buscando consuelo, pero solo encontré nubes oscuras. Caminé sin rumbo, arrastrando la maleta, con el corazón destrozado y los ojos secos. Ya no era madre, ya no era bienvenida, ya no era nada. En ese momento, bajo el cielo gris de Madrid, empezó la parte más dolorosa de mi historia. La primera noche sin techo fue la más larga de mi vida. Caminé durante horas sin rumbo fijo, con los pies hinchados y el alma hecha trizas. Me senté en un banco de una plaza, abrazando mi maleta como si fuera lo único que me quedaba. El viento helado me calaba los huesos, pero el vacío en el pecho era aún más cruel. Al amanecer, mis ropas estaban húmedas, mis labios resecos y mis pensamientos rotos. Nadie me miraba, nadie se detenía.
Durante los días siguientes, recorrí las calles buscando un rincón donde poder refugiarme. Aprendí que contenedores tenían restos de pan, que iglesias daban sopa, que parques eran menos peligrosos por la noche. Me convertí en una sombra más entre tantas otras, en una mujer olvidada por todos. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía la última mirada de Laura. Me preguntaba si alguna vez soñaría conmigo. Si alguna vez se arrepentiría. No tenía teléfono, ni dinero para un café, ni fuerzas para pedir ayuda. Mi cuerpo comenzaba a resentirse, tosía constantemente, me dolían las piernas y el hambre me provocaba mareos. A veces, pensaba en tirar la maleta y seguir caminando sin rumbo hasta desaparecer. Pero algo me detenía. Quizás la voz de mi madre en la memoria, quizás la niña que fui, aquella que soñaba con una vejez tranquila rodeada de familia. Nada de eso se cumplió. Una mañana, mientras rebuscaba en un contenedor detrás de una cafetería, una mujer me miró con lástima. No dije nada. Bajé la mirada, avergonzada. Jamás imaginé que acabaría así, convertida en una mendiga. Pero incluso en esa humillación, me aferraba a una chispa. Tal vez era dignidad. Tal vez rabia. No sabía qué era. Pero aún ardía en mí. Y eso me mantuvo viva. Aquel día, el frío calaba los huesos y la lluvia comenzaba a mojarme la ropa sucia. Estaba detrás de un bar, buscando entre bolsas rotas algo que pudiera servirme de cena. El olor a comida me revolvía el estómago vacío, y las lágrimas se mezclaban con la llovizna. Fue entonces cuando una voz femenina me sorprendió. ¿Tienes hambre?, preguntó con suavidad. Levanté la mirada y vi a una mujer de mediana edad, con ojos tristes pero bondadosos. Se llamaba Carmen, y llevaba el delantal puesto. Me ofreció un café caliente y una tostada con aceite. Al primer sorbo, no pude contener el llanto. Me temblaban las manos y el alma. Carmen me sentó en una silla dentro del bar, a pesar de las miradas de algunos clientes. Me acarició el brazo como si me conociera de toda la vida. No me preguntó por qué estaba así. Solo me acompañó en silencio, y ese silencio me curó más que cualquier palabra. Pasaron unos minutos eternos en los que solo comía y lloraba. Carmen me dijo que ella también había pasado por momentos oscuros. Que la vida, a veces, era cruel con quienes menos lo merecían. Me ofreció dormir en un pequeño trastero del bar, donde guardaban cajas vacías y productos de limpieza. No es mucho, pero estarás seca y segura, dijo. Asentí con un nudo en la garganta. No sabía cómo agradecer tanto. Era la primera vez, en semanas, que alguien me tendía la mano. Esa noche dormí sobre un colchón viejo con una manta prestada, pero sentí algo que había olvidado, alivio. El sonido de la lluvia en el tejado ya no era amenaza, sino canción. No soñé con Laura ni con la casa. Soñé con Carmen y su bondad inesperada. En la oscuridad del trastero, me prometí que si salía de aquello, algún día devolvería ese gesto. Porque incluso en el fondo más profundo, hay personas que aún creen en los demás. Al día siguiente, antes de que amaneciera, ya estaba barriendo la acera delante del bar. Carmen me había dicho que no podía pagarme, pero me ofrecía comida caliente y un lugar donde dormir si ayudaba con la limpieza. Para mí, eso era mucho más que suficiente. Me esforzaba por dejar todo reluciente, como si al fregar el suelo también limpiara el dolor que llevaba dentro. Cada mesa que limpiaba era un paso más lejos de la humillación. Y cada gesto amable de Carmen me devolvía un poco de fe. Los clientes comenzaron a notar mi presencia. Algunos me saludaban con una sonrisa, otros dejaban monedas en la barra, para la señora del trapo, como me llamaban con afecto. No me molestaba. Esas monedas, aunque pocas,
las guardaba en una caja de metal oxidado que escondía bajo la colchoneta. Cada euro que ahorraba era una semilla de dignidad recuperada. Volvía a sentir que tenía propósito. No era solo una sombra en la calle. Carmen me enseñó a preparar cafés, a usar la caja registradora y a tratar con los clientes. Con el tiempo, me permitió atender mesas. Al principio me daba vergüenza, pero me esforzaba en sonreír. Los días pasaban más rápido, y las noches ya no eran tan frías. No soñaba con grandes cosas. Solo con mantenerme de pie. Aquella mujer me había rescatado sin saberlo. Y yo me aferraba a esa oportunidad con todas mis fuerzas. Una noche, mientras cerrábamos el bar, Carmen me confesó que ella también había dormido en la calle. Que por eso me había entendido sin preguntar nada. Nos abrazamos sin decir palabra. No necesitábamos explicar el dolor, lo conocíamos. Me sentí acompañada por primera vez desde que todo se vino abajo. En ese instante, supe que no todo estaba perdido. Que aún era posible empezar de nuevo, aunque doliera. Una mañana de otoño, mientras limpiaba las mesas después del desayuno, un hombre mayor se levantó con prisa y olvidó una carpeta sobre la barra. Tenía aspecto elegante, de esos señores que huelen a colonia cara y visten trajes bien planchados. Corrí tras él por la acera, gritando su nombre que había visto en un recibo, Don Ramón. Se detuvo, sorprendido de que alguien se preocupara por una simple carpeta. Me la agradeció con una sonrisa cálida que desentonaba con el resto del mundo. «¡Qué mujer tan atenta!», dijo, antes de marcharse. Al día siguiente volvió. Se sentó en la misma mesa, pidió un café y me preguntó mi nombre. Le conté lo justo, sin entrar en detalles. Él no me juzgó ni mostró lástima. Solo escuchaba, como si mis palabras valieran algo. Pasó a convertirse en cliente habitual. Cada día me dejaba una propina generosa, y al marcharse siempre decía, «Gracias por tu trabajo. Se nota que sabes lo que es luchar». Con el paso de las semanas, nuestras charlas se volvieron más profundas. Hablábamos de libros, de la vida, de cómo el mundo olvida a los que no brillan. Le confesé que mi hija me había echado y que dormí en la calle. No derramó una lágrima ni me ofreció consuelo barato. Solo me miró a los ojos y dijo, «Eres más fuerte de lo que piensas». Aquella frase se me quedó grabada como un tatuaje invisible. Una tarde, cuando el bar estaba vacío, me pidió que me sentara con él. Me contó que era dueño de una pequeña inmobiliaria, que no tenía hijos y que la gente solo se le acercaba por interés. «Contigo es distinto», dijo, «no esperas nada, y aún así das mucho». Me quedé sin palabras. Nadie me había dicho algo tan limpio en años. Fue la primera vez, desde que lo perdí todo, que sentí que alguien me veía de verdad. Don Ramón volvió una tarde con una bolsa de papel bajo el brazo. Me la tendió sin decir palabra. Dentro había un libro antiguo, con una dedicatoria escrita a mano. Para quien sabe lo que es caer y aún así seguir caminando. No supe cómo agradecerlo. Me senté con él y, por primera vez, hablamos de su vida. Me contó que su esposa había muerto hacía muchos años y que nunca tuvieron hijos. Solo un sobrino que esperaba su herencia como un buitre. «Ese chico no me quiere, solo quiere lo que tengo», dijo con resignación. «Y tú, sin nada, das más que él». Me ruboricé, sin saber cómo responder. La vida me había enseñado a desconfiar de los gestos generosos, pero había en don Ramón una sinceridad que me desarmaba. Unos días después, me ofreció trabajar con él como asistente en su oficina inmobiliaria. Me quedé paralizada. «No tengo estudios», balbuceé. «Tienes algo mejor, experiencia de vida», respondió con firmeza. Al principio dudé, sentía que no estaba preparada para entrar en una oficina, manejar papeles, hablar con clientes.
pero algo dentro de mí gritaba que debía intentarlo. Carmen me animó: no tienes nada que perder, y mucho que ganar. Al día siguiente me presenté en la dirección que don Ramón me había dado. El edificio era antiguo, pero con clase. Me temblaban las manos al entrar, como si ese paso cambiara algo más que mi rutina. Comencé haciendo tareas sencillas: organizar carpetas, contestar llamadas, tomar nota de mensajes. Cada día aprendía algo nuevo, y don Ramón me guiaba con paciencia. No me trataba como una empleada, sino como una compañera. Me sentía útil, valorada, viva. Por las noches, al volver al bar, contaba a Carmen todo lo que había hecho con una sonrisa que hacía semanas no mostraba. Poco a poco, sin darme cuenta, empezaba a reconstruirme. Un lunes por la mañana, don Ramón no llegó a la oficina. Pensé que habría tenido un contratiempo, pero al día siguiente tampoco apareció. Le llamé al móvil y no respondió. La preocupación me mordía el pecho. Fui hasta su piso, donde el portero me dijo que había sido ingresado de urgencia en el hospital. No lo dudé, salí corriendo sin coger el abrigo, como si mi propia vida dependiera de verle. Cuando llegué a la habitación, estaba débil, con la piel pálida y los ojos hundidos. Sonrió al verme, como si mi presencia aliviara su dolor. Me senté a su lado, le tomé la mano y le prometí que no lo dejaría solo. En los días siguientes, pasaba horas allí, leyéndole el periódico, contándole anécdotas del bar, hablándole como si el tiempo no importara. Los médicos eran reservados. Sabía que no quedaba mucho. Una tarde de invierno, mientras sostenía su mano con fuerza, me susurró: gracias por darme una familia en el último tramo. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y gratitud. Me pidió que no permitiera que su sobrino tocara nada que no mereciera. Yo asentí entre lágrimas, prometiéndole que cumpliría su deseo. Esa misma noche, mientras dormía tranquilo, se fue. Silencioso, sereno, como quien ya ha hecho las paces con la vida. Días después, recibí una llamada del notario. Me citó en su despacho con urgencia. Fui sin entender del todo por qué. Al llegar, me entregaron una carpeta con el testamento de don Ramón. Lo abrí con manos temblorosas. Al leer las primeras líneas, creí que era un error. Me nombraba heredera universal de todos sus bienes. Propiedades, cuentas, la inmobiliaria entera. Todo. Yo, la mujer que había dormido en la calle, ahora era dueña de un imperio que no pedí, pero que la vida me regalaba. Salí del despacho del notario con la carpeta apretada contra el pecho y las piernas temblorosas. Caminé sin rumbo durante horas, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Yo, que hacía poco dormía entre cartones, ahora era propietaria de pisos, oficinas, cuentas bancarias. No era solo dinero. Era poder. Era la oportunidad de reconstruir mi vida con dignidad. Pero también era una responsabilidad que me pesaba como una piedra. Pasé los días siguientes revisando documentos, contratos, escrituras. Carmen me ayudaba a entender algunos términos legales, y me acompañaba a las reuniones con los abogados. Me sorprendía la cantidad de propiedades que don Ramón había acumulado. Muchas estaban alquiladas. Una tarde, entre los papeles, apareció un nombre que me hizo congelarme en el sitio: calle Los Olivos, número 38. El edificio donde vivía mi hija. Mis dedos no reaccionaban. Volví a leer varias veces para asegurarme. Sí, estaba allí. El inmueble completo era parte de la herencia. Cerré los ojos y respiré hondo. No sabía si reír, llorar o simplemente romper en mil pedazos. El universo me ponía frente a un escenario que nunca imaginé. ¿Qué debía hacer? ¿Ignorar esa parte del legado?
o enfrentar el pasado de una vez por todas. Esa noche no dormí. Miraba el techo del antiguo trastero del bar donde aún vivía, sintiendo que la vida me estaba dando una última palabra. No sentía odio. No deseaba venganza. Pero algo en mí pedía justicia. No con gritos. No con golpes. Con hechos. Con dignidad. Al amanecer, me levanté decidida. Iba a mirar ese edificio con mis propios ojos. Y entonces, todo cambiaría. Fui hasta el edificio al que años atrás había llegado con la esperanza de ser acogida. Caminé despacio, como si cada paso despertara un recuerdo doloroso. Las fachadas seguían iguales, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Me quedé frente a la puerta, observando el mismo timbre que había pulsado temblando meses atrás. Subí al tercer piso sin hacer ruido, deteniéndome en el rellano donde Laura me había despedido sin alma. Desde allí, miré su puerta. Seguía decorada con la corona de flores secas que una vez le regalé yo. No toqué el timbre. No quería hablar ni escuchar excusas. Solo miré desde la distancia. Escuchaba voces dentro, la risa apagada de Tomás, los pasos pequeños de mi nieto, algún electrodoméstico encendido. Todo seguía igual, excepto yo. Sentí una calma extraña, como si el dolor se hubiera transformado en firmeza. Ya no era la mujer rota que salió llorando con una maleta. Ahora era la dueña del edificio. Literalmente. Y no planeaba quedarme de brazos cruzados. Volví a la oficina con la determinación marcada en el rostro. Pedí a los abogados que revisaran los contratos de alquiler de todos los inquilinos del edificio de los Olivos. El de Laura y Tomás estaba vencido, y pagaban un precio ridículo. A partir del próximo mes, la renta se triplicará, conforme a la nueva valoración actualizada, ordené con voz firme. Nadie sabía que yo era la propietaria. Nadie imaginaba que la mujer que habían despreciado era ahora quien sostenía la pluma que firmaba sus destinos. Esa noche, mientras guardaba los documentos en una carpeta nueva, sentí una mezcla de tristeza y satisfacción. No me alegraba causarles problemas, pero tampoco podía permitir que todo quedara impune. No buscaba revancha, buscaba reparación. No con violencia, sino con la misma herramienta que usaron contra mí, el desprecio disfrazado de indiferencia. Esta vez, yo tendría el control. Y lo usaría con el mismo silencio con el que me habían destruido. En cuanto los abogados confirmaron la legalidad de la actualización del contrato, firmé la orden con mano firme. Nadie en la inmobiliaria cuestionó mi decisión. Yo era la heredera legítima, y todo estaba dentro de la ley. Preparé personalmente el sobre con la notificación dirigida a Laura y Tomás. Contenía los nuevos términos de alquiler, el aumento de precio y el aviso de que, de no aceptar, deberían abandonar el piso en 30 días. No incluí notas personales. Solo papeles fríos y legales. Me aseguré de que el sobre fuera entregado en mano por un empleado de confianza. Le pedí que no mencionara mi nombre, solo que confirmara la recepción. Esa misma tarde, me llamó desde el edificio. Ya está hecho, señora. Él lo abrió delante de mí. Se quedó en blanco. Colgué el teléfono sin decir más. Me senté en mi escritorio, miré por la ventana y sentí una calma seca. No era felicidad. Era justicia. Y eso, en aquel momento, me bastaba. Laura no tardó en llamar al número de contacto que figuraba en la notificación. Me habían dicho que estaban desesperados. Esto es un abuso. No podemos pagar esa cantidad, gritó por teléfono. Yo, desde la oficina, escuchaba todo en silencio por el auricular del despacho. Lo sentimos, señora. Son políticas internas.
Si no está de acuerdo, puede buscar otra vivienda, respondí con tono neutro, como si fuera una extraña. Cada palabra que soltaba era una cicatriz que se cerraba. En la semana siguiente, recibí un aluvión de correos y mensajes. Pero no respondí a ninguno. Mantuve mi postura con frialdad. No por crueldad, sino por dignidad. Ellos me habían arrojado a la calle sin temblar. Yo simplemente les exigía lo mismo que a cualquier otro inquilino. Ni más, ni menos. Por primera vez en mi vida, no era yo la que imploraba. Era yo quien tenía la decisión. Y no pensaba retroceder. El sobre con la notificación seguía sobre la mesa del salón cuando Laura llegó del supermercado. Tomás lo había abierto y lo miraba en silencio, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada. Laura lo leyó de un tirón, y su rostro palideció al instante. «Esto debe ser un error, triplicar el alquiler», murmuró con incredulidad. Se sentó en el sofá, aún con la bolsa de la compra en el regazo, sin poder reaccionar. No sabían que el error real había sido subestimarme. Al día siguiente, Laura llamó al número que figuraba en la notificación. Yo misma descolgué el teléfono desde la oficina, pero modulé mi voz para que no me reconociera. ¿Podrían revisar el monto? Es imposible que nos pidan esta cantidad, dijo alterada. Le respondí con la misma frialdad que ella usó cuando me dejó en la calle. Los contratos vencidos se ajustan al valor actual. Tiene 15 días para firmar o desalojar. El silencio al otro lado fue música para mi alma herida. Escuché cómo Tomás insultaba al propietario entre dientes, sin saber que la propietaria era yo. Están locos. Esto es extorsión. Me imaginaba su rostro, el mismo que me había mirado con asco cuando llegué buscando refugio. Me permití una mueca, no de burla, sino de ironía. La vida es sabia. Te devuelve cada palabra, cada gesto, en el momento exacto. Cerré el expediente, guardé el contrato y dejé que el silencio se encargara del resto. Esa noche volví al bar de Carmen, como cada día. Ella me miró y supo que algo importante había ocurrido. No necesitaba contarle los detalles. Solo dije, hoy devolví lo que me hicieron, pero sin gritar. Carmen asintió y me sirvió una taza de té caliente. En sus ojos vi orgullo. Yo no me había vengado. Había restablecido el equilibrio. Y en ese acto silencioso, comencé a curarme de verdad. 2 días después de la llamada, Tomás apareció en la oficina de la inmobiliaria. Llevaba una carpeta bajo el brazo y el gesto torcido por la rabia contenida. Pidió hablar con el responsable del aumento de alquiler. La recepcionista, sin saber nada, lo condujo directamente a mi despacho. Cuando entró y me vio sentada tras el escritorio, su rostro se desfiguró. Se quedó paralizado, como si viera un fantasma del pasado. ¿Tú trabajas aquí?, soltó con incredulidad. Me levanté despacio, clavando los ojos en los suyos. No, Tomás. Yo no trabajo aquí. Yo dirijo esto. Su expresión pasó del asombro al miedo. Balbuceó algo ininteligible y empezó a sudar. No puede ser, murmuró, dando un paso atrás. Me mantuve firme. No necesitaba gritar ni explicarle nada. Él lo entendía todo sin que yo dijera una sola palabra más. Se marchó sin despedirse, dejando la carpeta sobre la mesa. La abrí después. Dentro había una propuesta para reducir el alquiler, firmada por ambos. La arrugué y la tiré al cubo. No porque no sintiera compasión, sino porque ya no podían comprar con papeles lo que destruyeron con desprecio. Durante años fui invisible para ellos. Ahora que tenía poder, me veían con urgencia. Pero el respeto no se exige cuando conviene. Se cultiva siempre.
Carmen me abrazó esa noche sin decir nada. Yo estaba en silencio, aún con el corazón acelerado. No por odio, sino por la fuerza de haber cerrado una herida con dignidad. No volviste por venganza, volviste por ti, susurró. Y tenía razón. Aquella visita inesperada fue el cierre de un ciclo. Uno que empezó con humillación, pero que ahora respiraba justicia. Y yo, por fin, respiraba en paz. Pasaron las semanas sin que Laura ni Tomás firmaran el nuevo contrato ni abonaran la renta exigida. El plazo legal se agotó, y mis abogados tramitaron el desahucio conforme a derecho. No hubo favoritismo, ni trato especial. Yo misma supervisé cada documento. No por crueldad, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo con la firmeza que nunca tuve cuando me echaron. Esta vez, la que sostenía el papel, era yo. El día del desalojo, un agente judicial subió con un cerrajero al tercer piso. Yo observaba todo desde la acera de enfrente, dentro del coche, con las ventanas subidas. Tomás gritaba por el teléfono móvil, furioso, y Laura salía con bolsas de ropa a medio cerrar. Llevaban prisa, vergüenza y rabia. Nadie les gritaba. Nadie se burlaba. Pero los vecinos miraban desde las ventanas, en silencio. Esa clase de silencio que pesa más que cualquier insulto. Vi a mi nieto llorando en brazos de su madre. Por un instante, el corazón me dolió. Pero no me moví. Yo también había llorado. Dormí en bancos, pasé hambre, recogí sobras. Nadie me tendió la mano. Ahora ellos probaban una mínima parte de esa soledad. No los deseaba en la calle, pero tampoco podía sostener con compasión lo que ellos habían destruido con desprecio. El daño hecho no desaparece con una disculpa no dicha. Cuando se alejaron caminando con las mochilas a cuestas, bajé del coche. Entré al edificio con paso firme, subí hasta el piso vacío y me quedé en la puerta abierta. Allí, donde un día me habían despreciado, ahora había eco, cajas vacías y olor a abandono. Respiré hondo. No con alegría, sino con una serenidad que no conocía. No era venganza. Era justicia. Y, por primera vez en mucho tiempo, la vida me parecía justa conmigo. Una tarde gris, mientras revisaba expedientes en mi despacho, escuché pasos decididos acercarse. La puerta se abrió sin aviso. Era Laura. Su rostro estaba desencajado, los ojos rojos, y el orgullo hecho pedazos. ¿Por qué nos haces esto, mamá?, preguntó con la voz temblorosa. Cerró la puerta tras de sí y se quedó de pie, como si no encontrara dónde apoyarse. Yo me levanté despacio. Sabía que ese momento llegaría. ¿Por qué?, repetí, conteniendo la marea que me golpeaba el pecho. Porque cuando más te necesité, me diste la espalda. Porque mientras temblaba de frío en la calle, tú cerrabas las ventanas. Porque me trataste como si fuera una carga. Y ahora solo estás probando un poco de lo que yo viví. Laura bajó la cabeza. No lloraba, pero sus manos temblaban. La mujer fuerte que creía ser, se había desmoronado. Pero somos tu familia, murmuró, casi suplicando. Me acerqué, sin perder la calma. La familia no echa a su madre a un trastero. La familia no calla mientras su esposo la desprecia. La familia no deja una maleta en la puerta y cierra sin mirar atrás. Cada palabra era un eco del pasado. No buscaba herirla. Solo quería que entendiera. Que por fin escuchara lo que nunca quise decir cuando todavía esperaba cariño. Laura no respondió. Se quedó inmóvil, como si el peso de la culpa le aplastara los hombros. Me miró una última vez, con los ojos llenos de algo que no supe si era arrepentimiento o solo miedo. Luego salió,
cerrando la puerta con un suspiro seco. Yo volví a mi silla, sin lágrimas. Ya no quedaban. Ese enfrentamiento no me hizo sentir mejor, pero me hizo libre. Por fin, había dicho todo lo que ella necesitaba oír. Los días posteriores al encuentro con Laura fueron silenciosos, pesados, como si algo se hubiese soltado dentro de mí. No sentía odio, pero tampoco alivio. Revisaba documentos en la oficina, hablaba con clientes, cumplía con mis responsabilidades, pero por dentro algo seguía latiendo con fuerza. Una herida antigua que no cerraba del todo. Entonces comenzaron a llegar las cartas. Una, luego otra. Todas firmadas por Laura. Todas llenas de palabras que llegaban tarde. Decía que se arrepentía, que Tomás la había manipulado, que tenía miedo de quedarse sola con el niño. Que no supo cómo enfrentarse a él, que por dentro lloraba cada vez que me veía en el trastero. Que no supo defenderme. Que se odia por eso. Las palabras eran duras, llenas de culpa, pero aún así, frías. No eran visitas. No eran abrazos. Solo tinta en papel. Intentos de limpiar una conciencia manchada. Guardé todas las cartas en un cajón sin responder. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no necesitaba explicaciones. No necesitaba más promesas ni lamentos. El perdón, para mí, no era una palabra que se decía. Era una acción. Y ella, cuando tuvo la oportunidad de actuar, eligió el silencio. Me dolía, sí. Pero ya no me paralizaba. Había aprendido a caminar sola. A levantarme sin que nadie me tendiera la mano. Una mañana, abrí el cajón y releí cada carta en silencio. Las doblé con cuidado, las até con una cinta roja y las guardé en una caja junto a otras cosas que había querido olvidar. Luego la cerré, giré la llave y la coloqué en lo alto del armario. Fue mi forma de decir adiós sin decirlo. No necesitaba reconciliación. Ya no. Porque por fin, después de todo, entendí que el perdón más importante era el que me debía a mí misma. Una mañana, mientras servía café en el bar de Carmen, vi a una mujer mayor temblando fuera, con una bolsa rota y la mirada perdida. Me acerqué, le ofrecí entrar y sentarse un momento. Vi en ella lo que había sido yo, abandono, frío, hambre y vergüenza. No lo dudé. Le llevé un café caliente, pan y un poco de dignidad. Carmen me miró desde la barra y asintió sin decir palabra. Fue entonces cuando supe que era hora de devolver lo que una vez me fue dado. Con parte de la herencia de don Ramón, decidí comprar un edificio antiguo cerca del centro. No para alquilarlo, no para invertir. Lo reformé completamente y lo convertí en un refugio para mujeres mayores sin hogar. Lo llamé Casa Nueva Vida. Abrí sus puertas sin hacer ruido, sin prensa, sin promesas. Allí podían dormir en una cama limpia, comer caliente y, sobre todo, sentirse vistas. Era mi forma de romper el ciclo de silencio. Pronto empezaron a llegar mujeres de todas partes. Algunas traídas por vecinos, otras por casualidad. Todas con historias distintas, pero con el mismo dolor, el olvido. Yo las escuchaba, las abrazaba, les enseñaba lo poco que sabía sobre trámites, cocina y cómo sobrevivir al rechazo. Me sentía viva. Ya no desde la rabia, sino desde la ternura. No me convertí en heroína. Solo en alguien que entendía lo que dolía no tener a nadie. Cada noche, al cerrar las luces del edificio, caminaba por los pasillos y me detenía en cada puerta. Escuchaba los suspiros, los ronquidos, la vida volviendo poco a poco a cada alma. Me sentaba en el comedor vacío, con una taza de té, y sonreía. Porque de todo aquel dolor, había nacido algo hermoso. No necesitaba reconocimiento.
Mi recompensa era saber que nunca más una mujer como yo dormiría en la calle sin saber que alguien la esperaba. Una mañana, mientras organizaba las despensas del refugio, sonó mi móvil. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me empujó a hacerlo. Al otro lado, una periodista de un diario local me dijo que había oído hablar del refugio y de mi historia. ¿Es cierto que usted fue indigente y ahora dirige un centro de acogida?, preguntó con voz curiosa. Me quedé en silencio unos segundos. Después, le respondí, sí. Y no tengo nada que ocultar. Días después, publicaron un artículo titulado De la calle a la esperanza, la historia de una mujer que renació. Contaban parte de mi vida, sin adornos, con respeto. Lo compartieron en redes sociales y en cuestión de horas se volvió viral. Comenzaron a llegar mensajes de todas partes, mujeres que agradecían el ejemplo, jóvenes que decían haber llorado al leerlo, personas ofreciendo ayuda. Me sentí abrumada, pero también orgullosa. No por mí, sino por todas las que alguna vez se sintieron invisibles. Me invitaron a programas de televisión, radios y entrevistas. Algunas acepté, otras rechacé. No buscaba fama ni caridad. Solo quería que la gente supiera que detrás de cada mujer rota hay una historia que merece ser escuchada. Aproveché cada oportunidad para hablar del centro, para pedir respeto y acción. No bastaba con compartir la emoción. Había que convertirla en compromiso. Y eso, poco a poco, empezó a suceder. Carmen, entre risas, decía que ya no podía salir a comprar pan conmigo sin que alguien me reconociera. Yo solo reía. Porque, en el fondo, seguía siendo la misma. La que una vez durmió en la calle y comió de la basura. Pero ahora, con la voz firme, podía mirar a cualquier cámara y decir, sí, me caí. Pero me levanté. Y si yo pude, tú también puedes. Una mañana cualquiera, mientras organizaba los armarios del centro, alguien llamó a la puerta. Era Teresa, mi hermana, a quien no veía desde hacía más de 15 años. Llevaba el cabello recogido, un abrigo gastado y la mirada cargada de culpa. Me quedé paralizada. Ella dio un paso al frente y dijo en voz baja, perdóname por haber desaparecido cuando más me necesitabas. No supe qué decir. Solo sentí que el pasado llamaba a mi alma. Nos sentamos en la cocina, con 2 tazas de té que no tocamos. Me explicó que durante años creyó que yo no quería saber nada de ella. Que Laura le había dicho que yo no quería visitas, ni llamadas. Se sintió rechazada, y por orgullo, nunca insistió. Me equivoqué. Debí luchar por ti, confesó con lágrimas en los ojos. Yo la escuchaba en silencio, dejando que cada palabra encontrara su sitio en mi corazón. Le conté mi historia sin adornos, el despido, la maleta en la calle, las noches en bancos, el pan duro, Carmen, don Ramón y el renacer. Teresa lloró conmigo, como si quisiera lavar todo lo que no pudimos vivir juntas. Me dijo que siempre me admiró, pero nunca se atrevió a decírmelo. La abracé. No hablamos de culpa ni de reproches. Solo del presente. De lo que aún podíamos construir. A partir de ese día, Teresa se convirtió en parte de mi día a día. Venía al centro, ayudaba en lo que podía, se sentía útil. Pero para mí, su presencia era más que eso, era la familia que creí perdida. Su regreso no borró lo vivido, pero me recordó que no todo está roto para siempre. En medio de tantas heridas, había una que por fin empezaba a sanar. Y con ella, un pedacito de mi infancia volvía a tener sentido. Una tarde cualquiera, entre las cartas habituales del buzón del centro, encontré un sobre sin remitente. Reconocí la letra al instante, era de Tomás. Lo abrí sin prisa, sabiendo que lo que leería no cambiaría nada. En el papel,
confesaba que Laura lo había dejado. Que había perdido su trabajo, que los amigos le habían dado la espalda y que vivía en una pensión barata con la mirada baja. Ahora entiendo lo que es no tener dónde dormir, escribió. Dijo que cada noche, al acostarse en un colchón prestado, pensaba en la maleta que él mismo dejó en la puerta para mí. Que se repetía una y otra vez lo que me dijo entonces: no queremos bocas extra que alimentar. Ahora, él era la boca extra. La que nadie quería alimentar, la que todos esquivaban. El mundo le había dado la vuelta. Y el castigo no venía de mí, venía de la vida. Una vida que no perdona el desprecio. No respondí. No porque sintiera rencor, sino porque ya no me hacía falta cerrar ese círculo. Él mismo lo había cerrado al escribir esa carta. La guardé en una carpeta junto a otras historias pasadas. Para recordarme que el perdón no siempre exige palabras, a veces basta con el silencio. Lo miré como lo que era, una figura lejana, una sombra de un tiempo que ya no me tocaba. Y con eso, solté todo lo que un día me ató a él. Esa noche, al encender las luces del comedor del centro, miré a las mujeres sentadas, comiendo y riendo. Y me sentí en paz. Tomás había buscado redención a su modo. Pero yo ya no necesitaba su arrepentimiento para ser libre. Porque en el momento en que construí algo nuevo con lo que él destruyó, fue cuando verdaderamente le gané. No con venganza. Con dignidad. Una joven del centro, llamada Irene, llevaba meses rehaciendo su vida entre nosotras. Había llegado rota, con la mirada perdida y el alma hecha trizas, pero poco a poco volvió a sonreír. Se enamoró de un enfermero que conoció en uno de los talleres de salud del centro. Un día, entre risas tímidas y lágrimas sinceras, me pidió algo que me dejó sin palabras. ¿Me acompañarías al altar como si fueras mi madre? Me costó hablar. Solo asentí con los ojos llenos de emoción. Nunca imaginé caminar por una iglesia de la mano de una mujer que no paría, pero que se había acogido. Irene llevaba un vestido blanco sencillo y un ramo de margaritas. Me miraba con orgullo, como si yo fuera parte de su renacimiento. Cuando llegamos al altar, los invitados aplaudieron sin conocer mi historia. Pero en ese momento, no necesitaba que la conocieran. Yo sentía que la vida me estaba devolviendo lo que me negaron años atrás. Durante el banquete, Irene brindó por mí. Ella me dio un techo, un plato, y sobre todo, me devolvió la fe en el amor, dijo con la voz entrecortada. Nadie hablaba. Solo se oía el sonido de los cubiertos dejándose sobre los platos. Carmen me apretó la mano bajo la mesa. Yo no lloré. Sonreí, porque esa vez no dolía. Esa vez, el amor no me destrozaba. Me sostenía. Y no venía de una hija de sangre, sino de una hija del alma. Esa noche, de regreso al centro, me senté sola en la capilla del edificio. Encendí una vela en silencio y cerré los ojos. Recordé todos los rostros que me abandonaron, y todos los que después me eligieron. Irene no solo me había regalado su confianza. Me había recordado que aún tenía algo por ofrecer. Y ese, sí, quiero, que no fue mío, también me pertenecía. Una tarde, al revisar una caja antigua de documentos, encontré algo inesperado, un sobre con mi nombre escrito a mano. Lo reconocí al instante. Era la letra de Laura. Lo abrí con el corazón encogido, sin saber si quería realmente leerlo. Dentro había una hoja doblada, amarillenta por el tiempo, escrita con trazos nerviosos. Me senté en la cama, respiré hondo y empecé a leer. Cada palabra me atravesaba como un susurro doloroso. Te echo de menos, mamá, comenzaba. Decía que me pensaba todos los días, que Tomás la había manipulado desde el principio. Que cada vez que yo intentaba acercarme,
él la llenaba de miedos y mentiras. No supe defenderte. Me odio por ello. Pero sobre todo, me duele no haberte protegido como tú lo hiciste siempre conmigo. Me detuve. Cerré los ojos. Por primera vez, Laura parecía hablar desde un lugar sincero. La carta no tenía fecha, ni despedida. Solo un vacío al final, como si se hubiera quedado sin valor para firmarla. Me pregunté por qué nunca la envió. Si se arrepintió. Si la escondió para que nadie la leyera. Pero ahí estaba, en mis manos, como un eco de algo que pudo haber sido distinto. No lloré. Solo la doblé con cuidado y la guardé entre las páginas de un libro. Porque a veces, las palabras llegan tarde. Y aunque duelan, no siempre salvan. Esa noche, mientras cerraba las persianas del centro, pensé en Laura. En la niña que acuné y en la mujer que me traicionó. Pensé en la carta no enviada, en todo lo que nos separó, y en todo lo que pudo unirnos. Pero ya no sentía rabia. Ni pena. Solo una certeza: el amor necesita respeto para sobrevivir. Y cuando eso se rompe, por más cartas que se escriban, no siempre hay vuelta atrás. Pasé varios días caminando por el edificio que una vez fue símbolo de mi humillación. Cada rincón me traía un recuerdo: la maleta en el rellano, el trastero helado, los silencios de Laura. Pero ahora, con los pasillos vacíos, sentía que era el momento de transformar ese lugar. No quería venderlo ni alquilarlo. Quería resignificarlo. Convertir el dolor en refugio. Así nació la idea de fundar un segundo centro. Llamé a los arquitectos y les pedí que renovaran todo, desde las cañerías hasta la pintura de las paredes. Cambiamos las cerraduras, abrimos ventanas donde antes había oscuridad, derribamos el trastero. Donde una vez me escondieron, ahora habría una sala de lectura. Puse en la entrada un cartel nuevo, elegante, sobrio: Centro Esperanza. Porque eso era lo que había recuperado allí, después de perderlo todo. El centro se llenó pronto. Mujeres mayores, solas, desorientadas, con historias tan duras como la mía. Al verlas dormir bajo un techo cálido, supe que había hecho lo correcto. Algunas lloraban la primera noche. Otras no hablaban durante días. Pero poco a poco, la vida regresaba a sus miradas. Y yo estaba allí, no como víctima, sino como guía. Había reconstruido el mismo lugar que me rompió. Y eso no tiene precio. Cada vez que cruzo la entrada y veo el nombre Esperanza grabado en el cristal, sonrío. No porque haya olvidado lo que viví, sino porque lo superé. Convertí una tumba emocional en una casa llena de luz. Y aunque el pasado sigue vivo en mí, ya no me domina. Ahora soy yo quien da las llaves. Yo quien abre las puertas. Yo quien decide quién entra, y, sobre todo, quien jamás volverá a cerrarme el alma. Una tarde de invierno, mientras organizaba los registros del centro, escuché el timbre principal. Fui yo misma a abrir. Frente a mí estaba una mujer encogida en su abrigo, con el rostro delgado y el pelo recogido con torpeza. Tardé unos segundos en reconocerla. Era Laura. Mi hija. Más mayor, más cansada, con la mirada apagada y los hombros hundidos. No dijo nada. Solo me miró como si esperara una sentencia. La invité a entrar sin palabras. Caminó despacio por los pasillos del edificio que ella conocía tan bien, pero que ahora no le pertenecía. Observó cada rincón con un nudo en la garganta. Al llegar a la sala principal, se detuvo. Esto era nuestro hogar, y lo convertiste en salvación para otras. Asentí. No necesitaba justificar nada. El silencio entre nosotras pesaba, pero ya no dolía. Era el eco de lo que una vez fuimos.
Se sentó en uno de los bancos junto a la ventana. No merezco tu perdón, murmuró, sin atreverse a mirarme. Su voz no era arrogante ni desafiante. Era de alguien que se sabía derrotada por sus propias decisiones. Me senté frente a ella. No tenía nada preparado. Ningún discurso. Ninguna lección. Solo la certeza de que ya no quedaba rabia. Solo el vacío donde antes ardía el dolor. No le respondí con palabras. Me acerqué y la abracé. Fue un gesto breve, seco, pero real. No perdonaba todo, pero soltaba el peso. Laura no lloró. Solo cerró los ojos y se dejó estar. Nos quedamos allí, en silencio, rodeadas por las paredes de una historia que nos cambió para siempre. Aquella tarde no hubo reconciliación ni milagros. Pero hubo un principio. Con el tiempo, entendí que el centro ya no podía depender solo de mí. Las mujeres que vivían allí merecían formar parte activa de su funcionamiento. Así que convoqué una reunión con todas las residentes. Les propuse algo que nadie esperaba, que cogieran las riendas conmigo. Que el centro fuera suyo tanto como mío. Al principio hubo silencio, miradas de sorpresa, miedo, pero también esperanza. Lo que era un refugio, se convertiría en un hogar dirigido por ellas mismas. Seleccionamos a 4 mujeres para formar la primera comisión del edificio. Una llevaría la cocina, otra los suministros, otra la limpieza y otra los ingresos por donaciones. Les di libertad para proponer, organizar y mejorar. El cambio fue inmediato. Caminaban con el pecho erguido, se sentían útiles, valiosas. Por primera vez en años, tenían voz. Y esa voz no pedía permiso. Tomaba su lugar con dignidad. Verlas trabajar me emocionaba más que cualquier reconocimiento. Yo ya no era la única columna. Ahora éramos una estructura entera, sólida, hecha de mujeres que supieron sobrevivir al abandono. Cada reunión con ellas me recordaba que mi historia no era una excepción. Era el eco de muchas. Y que juntas, podíamos romper cadenas más grandes que el silencio. Porque la sororidad, no es discurso, es acción constante. Ya no soñaba con justicia solo para mí. Quería justicia para todas las madres que criaron sin descanso y fueron descartadas al envejecer. Para todas las abuelas que cuidaron nietos y fueron tratadas como estorbo. Para todas las mujeres que dieron todo y lo perdieron todo. Ese era mi nuevo legado. No los bienes, no los edificios. Sino la certeza de que ninguna mujer volvería a sentirse sola si alguna de nosotras tenía todavía fuerzas para sostenerla. A veces, me despierto antes de que amanezca, y me quedo mirando el techo en silencio. Pienso en todo lo vivido, en cada noche en la calle, en cada desprecio que soporté, en cada silencio que me rompió por dentro. Pero también pienso en cada mujer que hoy duerme bajo un techo gracias a este lugar. Y entonces sonrío. No porque todo haya salido bien, sino porque supe reconstruirme cuando lo habían destruido todo. No sé cuántos años me quedan. El cuerpo me avisa que ya no soy la misma. Pero el alma, curiosamente, se siente más joven. Porque hay algo en el perdón, en el servicio, en la entrega, que rejuvenece el espíritu. No tengo lujos, ni trofeos, ni placas conmemorativas. Tengo algo mejor, la certeza de que cada lágrima tuvo sentido. De que mi historia, aunque marcada por el abandono, terminó escrita por mis propias manos. Nunca busqué venganza. Lo que hice fue recuperar mi lugar. Me sacaron de mi casa, pero construí una donde otras también pudieran volver a empezar. Me echaron sin compasión, pero respondí con compasión multiplicada. Hoy, cuando las residentes del centro me llaman mamá, sin ser hijas de sangre, entiendo que el amor también se adopta.
Y que las familias verdaderas no siempre nacen, a veces se eligen. Si alguien me hubiera dicho que aquella mujer echada a la calle terminaría siendo directora de un centro con su nombre grabado en la entrada, no lo habría creído. Pero aquí estoy. No como víctima, sino como testigo de que el dolor no tiene la última palabra. La última palabra la tiene la dignidad. Y esa, nadie me la volvió a arrebatar. ¿Te ha gustado la historia? Déjanos en los comentarios qué te ha parecido. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este vídeo. Siempre publicamos nuevas historias. Hasta la próxima.